al curso sobre la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Clase 8. Hoy vamos a estudiar el olvido de los sueños. ¿Por qué olvidamos los sueños? El capítulo del olvido de los sueños forma parte del apartado de la interpretación de los sueños que Freud denomina psicología de los procesos oníricos. El doctor Sigmund Freud comienza este capítulo acerca del olvido de los sueños diciéndonos que existen diferentes sectores desde los que se están planteando ciertas objeciones o críticas al psicoanálisis. Una de ellas es que este producto psíquico que estamos estudiando, que es precisamente el sueño, tenemos de él muy poca seguridad y muy poca exactitud. Y puede ser que cuando recordamos un sueño al despertarnos, cuando contamos un sueño, se haya perdido la parte más importante de este sueño. Porque este contenido que recordamos del sueño puede ser fragmentado. Y efectivamente puede que así sea. Cuando nos despertamos por la mañana y recordamos un sueño, muchas veces no recordamos el sueño en su totalidad, sino que recordamos un pequeño fragmento del mismo. Y sin gran confianza en la exactitud de nuestro recuerdo. Este contenido del sueño que recordamos al despertar no solamente es fragmentado, sino que de hecho también puede ser infiel. Y efectivamente, puede que cuando contamos un sueño al psicoanalista o a otra persona que le contamos un sueño, puede que hayamos incluido información nueva, que le hayamos dado un revestimiento y un orden para hacerlo más bonito y embellecerlo a la hora de contarlo. El doctor Sigmund Freud nos dice, hasta ahora no le hemos dado demasiada importancia a estas objeciones y hemos tratado todos los aspectos, todos los elementos contenidos en el sueño con la misma intensidad e importancia, independientemente de que sean contenidos o elementos aparentemente insignificantes o elementos muy importantes del sueño. A todos les hemos dado la misma importancia a la hora de estudiarlos y a la hora de analizarlos. Por ejemplo, en el sueño de Irma, que ya hemos analizado, puede usted ver el vídeo número 1 de este mismo curso, el vídeo sobre el método de la interpretación de los sueños, el ejemplo del análisis de un sueño. En el sueño de Irma hay una frase que Freud trae a colación de su sueño, porque es un sueño de Sigmund Freud, donde dice, me apresuro a llamar al doctor M. Cuando Freud comienza a asociar acerca de este fragmento del sueño, Freud va a mencionar a una paciente que a su vez le comentó algo acerca de 51, acerca del 51. Cuando Freud comienza a asociar libremente acerca de esta idea que había surgido en él a colación del sueño, esta asociación libre le lleva a la edad de 51 años, a hablar de la edad de 51 años, que para Freud esta era una edad peligrosa para un hombre. Y esta idea a su vez entraba en contradicción con otra idea que tenía el mismo soñante, el mismo Freud, que era un desprecio total por el paso del tiempo. ¿Vieron? Entró en la contradicción, por una parte, acerca de esa edad que tenía 51 años y cómo consideraba que esto era un momento peligroso para la vida de un hombre, con esa otra idea de desprecio del tiempo. Precisamente, nos va a decir Freud, los aspectos más insignificantes, los elementos que aparentemente tienen menos importancia en el sueño, van a ser los más importantes para poder resolver, para poder interpretar el sueño. Por eso no hay que dejarlos pasar. En un principio, estos elementos más insignificantes se retrasa la interpretación del sueño. Para el psicoanálisis, el contenido manifiesto del sueño, es decir, aquello que el soñante cuenta, dice, narra acerca de lo que ha soñado, es un contenido sagrado.
va a ser importantísimo para el psicoanálisis. No porque el contenido manifiesto sea el deseo inconsciente, para nada. Va a haber que hacer un trabajo de asociación libre y de interpretación para poder llegar al deseo inconsciente. Pero el contenido manifiesto es texto sagrado para el psicoanálisis porque va a ser la materia prima que va a entrar en el proceso del trabajo del psicoanálisis. Y a partir de esta materia prima podemos realizar la elaboración de la misma hasta llegar al deseo inconsciente, que hay que interpretarlo, por supuesto. Para algunos de estos objetores del psicoanálisis que hemos comentado al comienzo del vídeo, que el contenido manifiesto sea un material sagrado para el psicoanálisis no lo consideran, sino que para ellos el contenido manifiesto es algo aleatorio, algo sin importancia y por lo tanto consideran que el psicoanálisis está trabajando con información poco relevante, inexacta. Es cierto, hay que decir, que cuando contamos un sueño, que cuando estamos dándole una narración al sueño que recordamos, le estamos dando un orden, le estamos adornando, lo estamos haciendo comprensible y eso precisamente es el trabajo del operador que vimos la clase pasada en el trabajo del sueño, que era la elaboración secundaria. Ese es precisamente el trabajo de ese operador, es decir, que nosotros ya contamos con que cuando el soñante narra su sueño ha pasado por el trabajo de la elaboración secundaria. Pero por este mismo trabajo de la elaboración secundaria pasan no solamente los sueños, pasan también el pensamiento consciente, pasa cualquier tipo de pensamiento que tenga que atravesar la barrera de la censura, pues va a ser desplazado, condensado, deformado y también va a ser elaborado secundariamente. La equivocación, por tanto, que estos objetores al psicoanálisis cometen, y ni siquiera se dan cuenta de ella, es que ellos consideran que esa deformación que hace el sujeto al contar el sueño es una deformación arbitraria, rápida. Y sin embargo no es así. También esa deformación está sobredeterminada por el deseo inconsciente. Y eso precisamente al psicoanálisis es lo que le va a ser de utilidad. ¿Por qué deformó de esa manera? No hay en esa modificación arbitrariedad alguna. Está perfectamente calculada esa modificación, esa transformación que se produce en el sueño cuando el soñante lo cuenta. Por ejemplo, cuando nos piden que digamos un número al azar en voz alta, el número que decimos no es casual, no es azaroso, está perfectamente determinado, pero por otros contenidos, otra información que está en otro lugar diferente a eso que pretendemos en ese momento. Ese número que decimos supuestamente al azar está determinado por ideas que se hallan muy lejos del propósito momentáneo que tenemos. Lo mismo sucede con el sueño. Lo que recordamos del sueño no es arbitrario. Las modificaciones que se producen en el sueño al contarlo están enlazadas con otro contenido, que es precisamente el contenido al que sustituye el sueño. Y estas modificaciones que se producen al contar el sueño lo que sirven es para ayudarnos a encontrar el camino hacia esos contenidos que han quedado sustituidos por el sueño. Y estos contenidos, a su vez, pueden ser sustitución de otros contenidos. Y así sucesivamente. Cada contenido nos va a ir llevando a otros contenidos, a otras ideas. Y la deformación de los sueños nos va marcando el camino que debemos seguir en esta línea de ideas unidas asociativamente. Freud somete esto que acabamos de decir a una prueba, y es que cuando sus pacientes le cuentan un sueño o le hablan de su vida y a él le parece un poco confuso, él le pide que lo cuente otra vez.
Y ahí comprueba cómo solo rarísimas veces el soñante repite el sueño como lo contó la primera vez. Los pasajes que el soñante modifica cuando repite la narración del sueño, esos son precisamente los eslabones débiles, los puntos débiles de la elaboración onírica. Es decir, eso que se ha modificado va a presentar escasa resistencia a la hora de analizar el sueño. Es decir, son puntos por los cuales se puede entrar con más facilidad en la interpretación del sueño. Cuando el doctor Sigmund Freud le pide al soñante que repita el sueño, el soñante se da cuenta de que el doctor está buscando algo, que hay algo que se va a esforzar especialmente por escuchar o por atender. Y entonces el soñante ahí tiende a, para proteger esos puntos débiles de la elaboración onírica, busca otra frase para decirlo de otra manera para que quede más alejado del contenido que se trata de ocultar, que ha quedado disfrazado, que ha quedado oculto. Pero en este intento de deformarlo más, de alejar de ese punto débil mediante otra frase la atención del analista, ahí precisamente el soñante deja al descubierto cuál es el punto débil de la elaboración onírica. Cuando el soñante duda acerca de si ha contado el sueño con exactitud, si le ha faltado algo, si ha añadido algo, esa manifestación de la duda es también una manifestación de la censura de la resistencia. Es decir, la censura del sueño no solamente está trabajando al hacer desplazamiento, al hacer condensación, sino que cuando ya se ha realizado el desplazamiento y la condensación, la censura puede recaer ahora sobre la seguridad o la exactitud del recuerdo acerca del sueño, pero también es por efecto de esa censura de la resistencia, que recae sobre esos elementos que han pasado a la conciencia ahora en forma de duda. Solo ataca a los elementos más borrosos, más débiles del sueño y de esta manera logra mantener oculto cuál es su origen. Para que las ideas latentes pasen al contenido manifiesto del sueño, vimos cómo era necesario que se hubiera producido una transmutación de todos los valores psíquicos, con un desplazamiento, ¿no? Como consecuencia del efecto de la censura sobre el deseo inconsciente, este no puede expresarse tal cual en la conciencia ni en el preconsciente. Entonces va a tener que ser sometido a una transmutación de todos los valores psíquicos, a una deformación. Cuando un elemento del sueño, que ya ha pasado por ese proceso de deformación, por ese proceso de transmutación, accede a la conciencia y vemos ahora que sobre ese elemento del sueño recae la duda del soñante, eso puede hacernos estar bien seguros de que ese elemento del sueño está en conexión directa o indirecta con una de las ideas latentes proscritas. El desprecio de uno de los elementos del sueño, por insignificante que sea, dice Freud, trae consigo no poder hacer emerger toda una serie de ideas que están conectadas asociativamente con ese elemento. Es decir, que puede ser un elemento aparentemente insignificante, pero que si lo dejamos de lado, lo dejamos desatendido, esto va a retrasar el análisis del sueño, porque asociado con ese elemento aparentemente insignificante pueden estar conectadas toda una serie de ideas importantes para llegar a la solución y a la interpretación del mismo. Por eso el psicoanálisis es desconfiado y una de las reglas fundamentales del psicoanálisis va a ser todo aquello que interrumpa la labor psicoanalítica es una resistencia. Los sueños los vamos olvidando a medida que transcurre el día desde que nos despertamos por la mañana. Vamos olvidando progresivamente cada vez más información o más fragmentos acerca del sueño.
Pero no hay que sobreestimar este olvido, porque hemos comprobado que en la labor analítica, cuando sometemos al soñante al psicoanálisis, el sueño puede ser reconstruido en su totalidad a partir de un fragmento insignificante o pequeño del sueño, puede ser reconstruido todas las partes del sueño que han sido olvidadas. Muchas veces de un pequeñísimo fragmento del sueño podemos reconstruir el sueño y todas las ideas latentes en su totalidad. Esto muestra que en el olvido del sueño hay una intención hostil. Entre el elemento del sueño manifiesto y su sustrato inconsciente hay una relación, hay una vinculación. El elemento del contenido manifiesto es una alusión o una representación del sustrato inconsciente de ese contenido. Lo que motiva su apariencia incomprensible o absurda es que ese fragmento está desvinculado. Esa relación entre el fragmento del contenido manifiesto y su sustrato inconsciente está oculta, no sabemos de ella, y por eso nos parece que el fragmento, el elemento del contenido manifiesto es absurdo, pero es porque no vemos la relación que tiene directa o indirecta entre ese contenido, ese elemento del contenido manifiesto del sueño y su sustrato inconsciente. El olvido del sueño tiene una naturaleza tendenciosa y trabaja para la censura, trabaja para la resistencia. Muchas veces sucede que en medio de la labor de interpretación surge un fragmento del sueño que hasta ese momento no se había recordado. Habitualmente, este fragmento del sueño que surge a mitad del trabajo del análisis suele ser un fragmento indispensable para llegar a la interpretación. Es por eso que había estado más sometido a la influencia de la censura psíquica. Un paciente dice que ha soñado, pero que no recuerda el sueño. Freud hace como que ese sueño no hubiese existido y continúa con la labor analítica. Pero a medida que van avanzando, el paciente se encuentra con una resistencia que no puede superar. El psicoanalista le ayuda a reconciliarse con una idea displaciente, que era la que le estaba produciendo precisamente esa resistencia para continuar. Y cuando le ayuda a conciliarse con la idea displaciente, ahí el paciente dice: ahora recuerdo mi sueño. Y empieza a relatar ese sueño que había olvidado. La resistencia que le impedía avanzar en su pensamiento despierto era la misma resistencia que le había hecho olvidar el sueño. Y una vez que esa resistencia ha sido superada gracias a la acción del psicoanalista, el paciente recuerda su sueño. Con esto quiero transmitirles que el olvido que se produce en los sueños está motivado por los mismos mecanismos que el olvido que se produce en la vigilia, con los contenidos de la vida despierta. Los sueños que han sido soñados por el sujeto en sus primeros años infantiles y que permanecen a lo largo de su vida y que son soñados de nuevo o recordados, son sueños muy importantes para comprender la evolución de la neurosis o de la vida psíquica de ese soñante. La interpretación de los sueños no siempre se logra en un primer intento, de una sola vez, sino que a veces se intenta interpretar un sueño y se llega a un punto donde las ideas se hacen confusas, la asociación libre se hace demasiado extensa y no lleva a ningún sitio. Bueno, en ese caso es mejor parar y continuar otro día. Cuando otro día viene el paciente, ahí llama nuestra atención otra cuestión del elemento manifiesto del sueño y le invitamos a asociar, ¿no?, para que pueda llegar a otra serie de ideas asociativas, ideas latentes a lo largo del sueño, acerca del sueño. Y esto es precisamente lo que llamamos interpretación fragmentada o fraccionada del sueño. A veces una interpretación del sueño no agota todas las posibles interpretaciones que pudiera tener ese sueño.
lo que muestra la riqueza de nuestros procesos mentales inconscientes que exigen expresarse. Nos preguntamos ahora si todos los sueños se pueden interpretar y la respuesta es no. Los poderes psíquicos que producen la deformación onírica están siempre haciendo un trabajo en contra de la interpretación, en contra del trabajo de interpretación. Entonces, nuestro deseo por interpretar el sueño, nuestra capacidad para dominar estos procesos psíquicos inconscientes, nuestra voluntad, son suficientes como para poder hacer que se produzca el trabajo de interpretación de un sueño. ¿Conseguiremos dominar la resistencia interna que trabaja en contra de la interpretación del sueño? Muchas veces sucede que un sueño inmediatamente posterior nos permite confirmar una interpretación que hicimos a un sueño anterior. Una serie de sueños que se suceden durante semanas o meses deben ser interpretados en su totalidad porque se están fundamentando en las mismas bases, en los mismos fundamentos. Y también diferentes sueños que aparecen en una noche, soñados en una misma noche, deben ser interpretados en su totalidad. A veces uno de los sueños toma como núcleo central lo que en otro sueño aparecía en la periferia y viceversa, ¿no? De tal manera que los sueños tienen que ser tomados en su totalidad para ser interpretados porque se complementan recíprocamente. En los sueños mejor interpretados siempre hay un punto del sueño donde tenemos que dejarlo en la tiniebla. Este punto del sueño donde se conecta con lo desconocido es lo que llamamos el ombligo del sueño. Y es que si le dejamos al soñante asociar y asociar libremente, el soñante va a llegar a este punto, que es el ombligo del sueño, donde las asociaciones libres se pierden en la malla reticular de las asociaciones, lo que nos llevaría a una parte más densa donde podemos encontrar el deseo inconsciente. Es decir, en este punto hay que interpretar. La vida despierta tiene una intención de olvidar el sueño, ya sea inmediatamente después de despertar, ya sea progresivamente a lo largo del día. El sueño se va olvidando. Hay una intención de la vida despierta. La resistencia anímica es el factor principal que motiva este olvido. Y además la resistencia ya ha estado funcionando durante toda la noche. Ha sido la causante de que se haya producido la deformación onírica, la transmutación de valores, el desplazamiento, la condensación, la elaboración secundaria. Es decir, eso ya ha sido un efecto de la censura y de la resistencia anímica. Entonces, ¿qué hace que a pesar de todo esto se pueda conformar un sueño? Vamos a pensar en el caso de que un sueño es completamente olvidado cuando nos despertamos. El sueño no se hubiera formado, no se hubiera producido si la censura psíquica funcionase de la misma manera cuando dormimos que cuando nos despertamos. Es decir, la resistencia de la censura pierde cierta cuota de poder cuando dormimos, es decir, baja la resistencia de la censura mientras dormimos y esto hace posible que el sueño se pueda producir, se pueda construir durante la noche. Cuando nos despertamos, la resistencia de la censura vuelve de nuevo a tomar todo su poderío, toda su fuerza. Y es por eso que el sueño al despertar se olvida, como si no hubiera existido. El estado de reposo hace posible la formación de los sueños gracias a la reducción del poder de la censura endopsíquica. En el trabajo del psicoanálisis vamos a suspender las representaciones finales que dominan el proceso reflexivo del soñante. Es decir, nosotros le vamos a pedir que cuente su sueño y que vaya asociando libremente acerca de los fragmentos del sueño que le vamos proponiendo, sin importarnos hacia dónde lleven esas asociaciones libres. Lo que le pedimos es que sea espontáneo y que diga todo aquello que le va surgiendo en relación con ese fragmento del sueño, todas aquellas ideas
que se le van imponiendo involuntariamente y que las diga en voz alta. No nos interesa hacia dónde va, pero sabemos que inevitablemente esa asociación de ideas nos van a ir llevando hacia las ideas latentes que dieron lugar a la producción y al nacimiento de ese sueño. Siempre que un elemento psíquico, un elemento del sueño, se haya asociado a otro por una asociación, una conexión aparentemente absurda, aparentemente sin sentido, esto quiere decir que hay en el sustrato inconsciente de esa relación existen otros elementos relacionados, pero ahora sí de una manera importante. Una relación más importante, más verdadera, más profunda, que ha sucumbido a la acción de la censura de la resistencia. Cuando la censura cierra esos caminos importantes hacia las relaciones, hacia los elementos que están relacionados de esa manera importante, entonces aparecen las otras relaciones superficiales, insignificantes, pero para ocultar las relaciones importantes. Sería algo así como cuando en una ciudad se cortan las vías de circulación principales y los vehículos tienen que buscar otras vías de circulación alternativas. Entonces pueden pasar dos cosas frente a esa asociación importante de ideas en el sustrato inconsciente. Puede suceder que la censura funcione como elimina o oculta esa relación importante entre las ideas y permite que las ideas pasen al preconsciente, pero ahora establece entre ellas una relación más insignificante, menos importante, como una manera de engañar a la censura. Establece entre ellas una relación en la que antes no habíamos pensado. Y la segunda posibilidad es que la censura actúe sobre las ideas por el contenido de estas ideas. Entonces las transforma, las deforma, las sustituye y hace que pasen al preconsciente otras ideas que vienen a ocultar a esas más importantes, es decir, ideas ya deformadas, transformadas, que ahora se vinculan entre sí de la misma manera en que estaban relacionadas o vinculadas las ideas de importancia para el sujeto. Es otra manera de engañar a la censura. En ambos casos se ha pasado de una relación profunda, verdadera, importante de ideas a una asociación superficial sin importancia entre ideas. Es decir, como consecuencia del efecto de la censura se ha tenido que producir un desplazamiento, de tal forma que al final lo que aparece en el preconsciente o en la conciencia, en las ideas latentes, ya es una deformación de los contenidos que verdaderamente han conducido a la producción del sueño. Esto nos da una pauta importante para el análisis y la interpretación de los sueños, y es que a partir de esas relaciones aparentemente superficiales y sin importancia podemos perfectamente interpretar un sueño, porque podemos estar bien seguros que el sustrato inconsciente de esas relaciones sin importancia es una relación importante, verídica, para el suceder psíquico de ese sujeto. Para terminar el vídeo de hoy vamos a hablar de dos principios fundamentales a la hora de interpretar los sueños, y es que si suprimimos las representaciones finales conscientes, el curso de las representaciones va a estar dominado por representaciones finales inconscientes o ocultas. Y segundo, las asociaciones superficiales entre ideas son representaciones de asociaciones más profundas e importantes de otras ideas a nivel inconsciente. Y también podemos hablar de dos representaciones finales en el tratamiento psicoanalítico. Podemos estar bien seguros que todo aquello de lo que habla el paciente durante su psicoanálisis está hablando de dos cosas: o de su propio trastorno, de su propio padecimiento, de aquello que ha venido a analizar, y segunda representación final es la figura, la persona del analista.
Durante el día, además, también pueden incorporarse nuevas ideas que se asocien a las ideas latentes y a las ideas intermedias. Y cuanto mayor sea la resistencia de la censura, más ideas se van a interponer entre los contenidos manifiestos del sueño y aquellas ideas más profundas e importantes que dan sustento inconsciente al sueño y que precisamente son las que han motivado su producción. Conclusión, entonces, soñar, soñamos todos y soñamos siempre. Otra cosa es que nos olvidemos de los sueños. El olvido de los sueños es entonces un efecto de la resistencia de la censura, que viene a reprimir algunos contenidos por considerarse importantes de cara al desvelamiento o a la interpretación del sueño. La vida psíquica despierta durante la vigilia trabaja en contra del trabajo de interpretación del sueño. El olvido no es casual, no es azaroso y no es inocente. Se olvidan precisamente aquellas partes del sueño que pueden ser más importantes de cara a su interpretación. Y a la vez, las deformaciones en el sueño, cuando el paciente lo vuelve a repetir o lo vuelve a contar, nos están hablando de esos puntos débiles a través de los cuales la interpretación psicoanalítica puede penetrar con mayor facilidad. Muchas gracias por atender este vídeo. En el próximo vídeo del curso de Introducción a la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, vamos a estudiar el mecanismo de la regresión. No se lo pierdan.